Buenas tardes, buenas noches. Nos da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de entrevistas desde Aviala. Y tenemos un invitado muy querido el día de hoy. Él es Ramón Grossfogel, sociólogo puertorriqueño, profesor en la Universidad de California en Berkeley. Bienvenido, querido Ramón. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar en tu nuevo programa. Muchísimas gracias por haber aceptado. Y mira, el día de hoy, pues tenemos varios temas sobre la mesa. El, digamos, el con el que quisiéramos empezar es, por supuesto, con las elecciones que se dieron el pasado 5 de noviembre, en donde salió victorioso Trump. Y bueno, es una situación que en realidad nos tenía muy a la expectativa, aunque no con demasiadas esperanzas. Es decir, aunque ganara uno u otro candidato para América Latina, pues en realidad el horizonte no es muy favorable. Pero me gustaría que pudiéramos empezar el análisis con respecto a qué es lo que significa la victoria de Trump, en primer lugar, con respecto a las guerras que están el día de hoy en curso, ¿no? Bueno, la guerra especialmente en Ucrania y más bien habría que renombrarlo el genocidio que hay en Palestina. Pues el presidente Trump y su administración en realidad no se diferencia tanto en su política exterior de la administración Biden o de lo que iba a ser la administración Harris. En realidad, entre Partido Demócrata y Partido Republicano, las diferencias no son muchas. Es un sistema bipartidista controlado por el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Es un partido, son partidos comprometidos con las agendas de Wall Street, del Pentágono. Así que yo no tengo tanta esperanza, ¿no?, en que vaya a haber un gran cambio. Hay sí unos elementos de énfasis que habría que matizar. Una es que Trump ha estado diciendo desde hace ya mucho rato y sobre todo durante toda la campaña electoral que él va a detener la guerra de, de Ucrania, la guerra de la OTAN y Estados Unidos contra Rusia vía Ucrania, en 24 horas, tan pronto él tome la presidencia. Bueno, eso es verlo para creerlo, ¿no? Porque recordemos que el Estado imperial tiene muchas divisiones, no funciona monolíticamente, funciona con varios intereses, varias facciones que coexisten dentro del Estado y que muchas veces la voluntad del presidente no es la que se cumple, porque hay poderes profundos, poderes fácticos profundos. Por ejemplo, el Pentágono es uno de esos pilares del poder estadounidense. Hubo varias veces durante la presidencia de Trump que los generales del Pentágono contradijeron a Trump, siendo Trump formalmente el comandante en jefe. Eh, en cuanto al otro poder fáctico es Wall Street. Wall Street en parte está contento con el triunfo de Trump en general porque la promesa de Trump es desregularizar los mercados, es dejar que el gran capital decida sin ninguna restricciones de ningún tipo. Eh, por tanto, ha habido una reacción positiva porque para ese gran capital el no tener restricciones del Estado es algo importante. Ahora, en términos de las guerras, hay que ver cómo evoluciona el tema de Ucrania. Hay que ver si Trump y su administración realmente enfrentan eh, al Pentágono y a los intereses del complejo militar estadounidense, ese complejo militar industrial tan poderoso en los Estados Unidos,
que si no hay guerra se la inventan porque tienen un gran negocio de guerra. Por eso es que a Trump sufrió varios atentados a su vida durante el transcurso de la campaña electoral y mi hipótesis es que yo desde que vi que él estaba diciendo que en 24 horas terminaba la guerra de Ucrania, yo le comenté a las personas alrededor mío inmediatamente que este hombre no va a llegar vivo a noviembre. Y efectivamente hubo varios atentados contra su vida. Hubo por lo menos uno que se salvó de milagro porque movió la cabeza así hacia el lado y la bala le pasó por una oreja. Si no mueve la cabeza le hubiera dado en el cerebro, lo hubiera matado, pero es como decirle a la mafia que le vas a tumbar el negocio en 24 horas. O sea, ¿qué tú puedes esperar de la reacción de la mafia si viene algún líder político a decir eso? O sea, y es algo así, porque el complejo militar industrial de los Estados Unidos es una mafia. O sea, esa gente vive de matar gente, millones de personas, vive de las guerras. Si no hay guerra, se la inventan. Y es como una mafia. O sea, nadie se puede parar frente a eso sin consecuencias. Y el pronunciamiento de Trump fue tomado muy en serio y por eso esos atentados que hubo. No sé si ahora mismo estén negociando algo con él, no sé. Él no, él está, no, los nombres que él ha lanzado para ser secretario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos son todos lo que llaman en Estados Unidos los Hawks, los guerreristas, neocons, que son gente que quiere la guerra con Irán, que quiere la guerra contra China, contra Rusia, o sea, son guerreristas. Entonces, eh, entre ellos Pompeo ha mencionado el nombre de Pompeo como uno de los posibles candidatos para secretario del Departamento de Defensa. O sea que los nombramientos que él está lanzando no corresponden con la promesa de él de acabar la guerra de Ucrania. Bien, no guarda proporción. No es como si estuviera nombrando personajes que tienen una trayectoria de negociación, de paz, etcétera, de tener posiciones políticas más en favor de la paz que de la guerra, sino que al contrario, está nombrando eh, personajes que son absolutamente guerreristas. En cuanto a la guerra en Palestina, yo no veo ninguna diferencia ahí, excepto que Trump, una de las cosas que tiene Trump como líder, y por eso muchas veces no les gusta al establishment americano, o sea, es que él no tiene como posiciones consistentes, o sea, él va brincando de una posición a la otra. Casi siempre, para entender la racionalidad de Trump, hay que entender por dónde van sus negocios. O sea, Trump se ha pronunciado contra el complejo militar industrial de los Estados Unidos, se ha pronunciado contra la guerra, ha dicho muchas veces y se vanagloria de que durante sus administraciones no comenzó ninguna guerra. Pero en realidad, la lógica de Trump es usar la política exterior americana para sus empresas. O sea, Trump en la pasada administración llegaba a acuerdos con países haciéndole concesiones de cosas increíbles, pero luego debajo de la mesa se sabía que había negociado contratos con esos países para llenar sus hoteles, para nuevos hoteles, para nuevos campos de golf de su empresa, etcétera. Por ejemplo, yo recuerdo que una de las cosas era edificios donde Trump tiene pisos enteros que aparecen como si estuvieran alquilados por alguno de los países del Golfo Pérsico, por ejemplo, y cuando la prensa va allí no hay nadie allí. Y sin embargo hay contratos millonarios mensuales. Eso era cuando él estaba de presidente. Sabían muchas cosas así muy nebulosas. O sea, los saudíes hicieron contratos para ocupar los hoteles de Trump en Nueva York y usarlos como los lugares donde ellos se queden en Nueva York y cosas así que la política de Trump va más por el lado de sus negocios propios y lo que él puede siempre
negociar a través de la política exterior, que es una cosa muy corrupta, una cosa bueno, que creó cierto escándalo en Estados Unidos, pero siendo presidente, claro, no hubo, la cosa no llegó a mayores proporciones, pero sí es un bastante ambiguo. Entonces, por eso las cosas que promete, pues hay que ver si las cumple, no las cumple. Eh, y en cuanto a la guerra del Medio Oriente, él está en la misma posición que Biden y que Harris, o sea, apoyar el genocidio. Y de hecho le ha dado luz verde a Netanyahu, pero como dije, a veces el tipo es tan impredecible que, por ejemplo, él en un momento dado propuso durante su presidencia, al final de su presidencia última, ¿no? eh, en lugar de darle ayuda exterior a Israel, darle préstamos con intereses. Es decir, cobrarle a Israel la llamada ayuda exterior. Llegó a decir eso, cosas así. Eh, Hay un rumor, que yo no sé si sea cierto, pero hay un rumor entre círculos del Pentágono, gente bueno, que conoce muy bien ese mundo, donde parece que Netanyahu le ha dado como le ha dicho perdón, Trump le ha dicho a Netanyahu que la guerra tiene que terminar antes de que él llegue a la presidencia. En otras palabras, hagan todo lo que vayan a hacer ahora, cuando sea presidente yo quiero tener una situación que no esté como está ahora, en una guerra así, eh, como existe ahora. Y él, una de las cosas de los rumores es que parece que él ha puesto condiciones, que él no va a dar un cheque en blanco a Netanyahu con respecto a toda la ayuda que dio Biden a él. Pero todo eso son cosas que son rumores, ¿verdad? De especialistas del tema, gente que tiene conexiones dentro del Pentágono, analistas, pero bueno, eso no hay una evidencia sólida sobre eso. Yo creo que Trump va a seguir la misma política de Biden con respecto al genocidio en Palestina. Va a apoyar a Israel y lo va a apoyar todo lo que pueda. Creo que la guerra de Ucrania, bueno, hay que ver qué pasa ahí. La verdad es que los ucranianos tienen esa guerra perdida y en una situación de guerra perdida, a lo mejor Trump responde y dice, bueno, ¿para qué seguir subsidiando esta guerra si esta guerra no tiene ningún futuro? Porque al final esta guerra estamos lanzando dinero ahí al aire que no va a resultar en nada, excepto en una derrota de Ucrania. Entonces a lo mejor él ha dicho que él quiere poner en una mesa a negociar a Zelensky con Putin. Claro, yo verlo para creerlo, porque yo dudo mucho que se llegue a algún acuerdo ahí, porque realmente Rusia está en una posición de fuerza ahora mismo, está ganando la guerra y hacer concesiones concesiones como virar hacia atrás por el campo ganado, pues va a ser difícil de que Rusia ceda, sobre todo con un mundo unipolar occidental que no es confiable, que promete cosas que nunca cumple, que se pasa traicionando los acuerdos con Rusia. Yo dudo mucho que Putin, pues en una posición de fuerza, vaya a negociar o a ceder nada ahí, como esperan quizás algunos sectores de los Estados Unidos. Y yo creo que Zelensky es un personaje que tampoco va a ceder mucho y se ha demostrado que es un inepto en términos de negociación y política. Así que yo sinceramente no veo grandes cambios. Sí veo algo que va a venir con fuerza y América Latina. y es América Latina. Creo que Trump ya ha dicho que no hay que estarle comprando petróleo al presidente Maduro, que Biden ha terminado comprando petróleo, ya diciendo abiertamente que hay que intervenir ahí militarmente y recuperar los pozos petroleros y la riqueza venezolana.
América Latina es un lugar muy rico, o sea, ya hay una política ya desde la administración Biden que han hecho de América Latina la prioridad, porque es la única región que les queda al imperio. Han perdido todas las otras regiones, han perdido la batalla en las otras regiones, los mercados, excepto, ¿verdad?, la recuperación del mercado europeo con la guerra de Ucrania y las sanciones contra Rusia. Pero ellos, en América Latina, vienen con una ofensiva para recuperar el continente, sacar a China de la competencia comercial con América Latina y recuperar los mercados perdidos. O sea, en eso Trump, yo no tengo la menor duda que va a incrementar las sanciones contra Cuba, contra Venezuela, contra todo lo que se mueva, que va a estar en complicidad con lo peor que el fascismo latinoamericano. Recordemos que Trump es un fascista. O sea, no olvidemos eso. Trump es un líder fascista, con una agenda fascista, una agenda doméstica en los Estados Unidos fascista. Entonces, él va a estar apoyando todo lo que sea golpes de Estado, contrainsurgencia, todo sanciones, bloqueo, e incluso yo creo que no podemos descartar la posibilidad de intervenciones militares, porque Trump quedó como frustrado la última vez de que no pudieron recuperar los recursos venezolanos. Y ha dicho públicamente que en lugar de negociar lo que hay que hacer es intervenir. Y lo ha dicho varias veces públicamente durante esta campaña. Intervenir en Venezuela. We have many options for Venezuela. And by the way, I'm not going to rule out a military option. We have many options for Venezuela. This is our neighbor. This is, we're all over the world. And we have troops all over the world in places that are very, very far away. Venezuela is not very far away. And the people are suffering and they're dying. We have many options for Venezuela, including a possible military option if necessary. Esto es algo yo vengo diciéndolo hace tiempo, que viene una nueva escalada del imperio y que no es que viene, es que ya está ahí y que se pone peor después de las elecciones presidenciales, esté quien esté, sea Harris o sea Trump. ¿Tú crees que precisamente este veto que hubo de Brasil en los BRICS contra Venezuela, contra el ingreso de Venezuela en los BRICS, está relacionado con esta escalada? Es decir, ¿tú crees que Brasil se está preparando como en este escenario que Estados Unidos, digamos, viene hacia América Latina y de alguna manera se quiere como un poco desmarcar de esos otros gobiernos como el de Maduro? Mira, los que me han seguido durante estos años saben muy bien que yo vengo diciendo que el Lula electo en esta ocasión no va a ser el mismo Lula de sus mandatos anteriores. Este Lula está en una situación de debilidad muy grande. Este Lula, recordemos que ganó por un escaso margen con Bolsonaro. Él ganó por menos de 1%, una cosa así, ganó un margen muy cerrado, lo que quiere decir que Brasil, el Brasil que él hereda es un Brasil ya con, con una extrema derecha bien organizada y con mucho apoyo en Brasil. O sea, el país está dividido, Brasil está dividido entre los que votan por Lula y los que votan, es casi 50-50. Pero peor, estos de Bolsonaro son grupos que están organizados, son milicias, son grupos violentos, grupos que... Entonces, además, hay sectores del poder de Brasil que están con Bolsonaro. Entonces, para Lula, fíjense que enseguida que él ganó, o enseguida hubo un intento de golpe de Estado, en cuestión de unas semanas. O sea, él estaba enfrentando un golpe de Estado. O sea, estoy diciendo esto porque mucha gente como que se sorprendió con la posición de Lula con Venezuela. A mí no me sorprendió para nada porque Lula está en una posición
muy débil, número uno, dentro del país. Lula viene también de una izquierda socialdemócrata, no olvidemos eso, no es una izquierda radical. Y siempre la socialdemocracia, cuando está en situaciones así de, que, de presión política, ¿no? Donde el balance de fuerza, pues, aunque estén arriba, está débil, siempre terminan haciendo gobiernos tibios, siempre terminan buscando cómo negociar con la situación para tratar de salvar su administración y tratar de ser reelecto, ese tipo de cálculo político que termina al final eh, abriendo las puertas al fascismo nuevamente, porque la gente no quiere más gobiernos tibios. Son esos gobiernos tibios, por donde quiera que hay victoria fascista, un gobierno tibio de pseudoizquierda allí los 4 años anteriores. Y eso es una constante que podemos ver en América Latina, podemos ver en Europa y podemos ver ahora con la administración Biden en los Estados Unidos, que una administración que no hizo nada, o sea, nada. Primero, el Partido Demócrata no es de izquierda, pero pudo haber hecho algunas reformitas aquí y allá con el cual pudiera haber reunido un apoyo popular, etcétera, pero no, son gobiernos que se adaptan al status quo, que cuando están en posición así de debilidad, pues hacen cálculos de concesiones demasiado grandes y luego la gente les castiga con el voto, porque al final la gente le vota al original y no a la fotocopia. Entonces, el voto, Lula está en posiciones de tratar de no confrontar al imperio, de no confrontar de mantenerse como dentro para evitar que le vayan a hacer otro golpe de Estado, para evitar que vayan, para neutralizar sectores que se pueden movilizar contra él. Y por eso ha usado a Venezuela de una manera muy oportunista para blanquearse frente al imperio. Eso es lo que está haciendo. Está blanqueándose frente al imperio. Está buscando cómo congraciarse con el imperio para que no se vea tanto como una amenaza Brasil y Lula, o sea, el Lula de Brasil, a los intereses imperiales y buscando apoyos de los sectores del imperio a su administración. Eso es lo que está pasando. Y, y por eso no debemos sorprendernos. Este Lula no es el Lula de la otra vez. O sea, este es un Lula muy débil, muy conciliador, no tiene la fuerza política de poder eh, hacer nada, nada radical, nada de serio como política de izquierda. Y bueno, y es lo que hay. Entonces no debemos hacernos de ilusiones con Lula. Y con respecto a México, digamos, ¿cómo ves tú a Trump? Porque también hubo un voto importante en esta ocasión por el lado de los migrantes, lo cual pues ha sorprendido bastante, siendo que Trump pues siempre ha tenido una política muy antimigrante. Sí, bueno, vamos a ver, dentro de la política de Trump es una política como todos los fascistas, o sea, los fascistas son los bomberos del capitalismo. Trump viene a apagar el fuego. ¿Cómo es que lo hacen? Bueno, pues hay una fórmula que han usado toda la vida, que es la fórmula de usar el racismo para desviar la atención del descontento de las clases trabajadoras blancas, que ese descontento, en lugar de canalizarse contra el sistema, se canalice a través de ideologías racistas contra trabajadores que están en peor situación que ellos. Y entonces es un clásico al lograr que en medio de una crisis como la que vive Estados Unidos, económica, política, social, él ha logrado que las clases trabajadoras blancas estadounidenses, en lugar de enfocarse contra Wall Street, contra el Estado imperialista americano, contra el Pentágono,
se canalice contra los trabajadores migrantes, se canalice contra los trabajadores que vienen de poblaciones inferiorizadas racialmente dentro del imperio, con el racismo antinegro, el racismo antilatino, la xenofobia contra los migrantes, y ese es el discurso de él de campaña. Y lo ha comprado una buena parte de la clase trabajadora blanca, o sea, la mayoría de la clase trabajadora blanca ha comprado ese discurso. Y es un discurso misógino, un discurso racista, va contra las mujeres abiertamente, contra sus derechos, va contra las poblaciones inferiorizadas racialmente dentro del imperio, va contra migrantes, va contra todo lo que desvíe la atención de los trabajadores, para que en lugar que la crisis se canalice y su descontento contra el sistema se canalice contra otros trabajadores. O sea, es una manera de dividir a la clase obrera, es una manera de salvar el sistema capitalista de su crisis. Y eso lo hacen los fascistas de toda la vida. O sea, esto no es nuevo, esto podemos ver en el siglo XX los mismos mecanismos usados para precisamente para desviar la atención, siempre un chivo expiatorio con el cual el fascismo se monta en el poder para desviar la atención de la gente hacia a otras cosas que no tienen nada que ver con la crisis que viven, pero les hacen creer que viven esa crisis porque hay demasiados migrantes, porque hay estas poblaciones inferiorizadas racialmente, que le están quitando los empleos, que están supuestamente robándose dinero del Estado federal, que, bueno, un montón. Ahí se añaden una serie de demagogias, de fake news, de mentiras, que todo líder fascista siempre son muy hábiles en la retórica, porque son demagogos, pero con una habilidad impresionante para distorsionar la realidad. Y la gente se lo cree, gente se lo cree. Y entonces muchos trabajadores americanos piensan que cerrando la frontera, que eliminando a los migrantes, ellos van a estar en mejor situación económica. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, eso es lo que yo creo que con respecto a México va a haber. Es verdad que hubo muchos votos, no tanto de migrantes como de minorías dentro de Estados Unidos, porque los migrantes en su mayoría no tienen derecho a votar en los Estados Unidos. Entonces son más bien clases, o sea, grupos de las minorías racializadas de los Estados Unidos, que hubo porcentaje de votos más alto de lo normal hacia Trump, hacia los republicanos. Digo más alto de lo normal porque casi siempre la mayoría de los votos en esos sectores son demócratas. Y esta vez siguió siendo demócrata. Lo que pasa es que el porcentaje de votos hacia Trump fue más alto que lo esperado en otras ocasiones. Entonces, ¿por qué ese voto hacia Trump? Bueno, tiene mucho que ver con el caso de los latinos, con el tema religioso, porque acuérdate que Trump se moviliza con una plataforma de fundamentalismo cristianos protestantes antiaborto. Entonces, muchos latinos son movilizados alrededor de ese tema, a votar por Trump, ¿no? Y bueno, y claro, lo otro es que siempre que tienes estos gobiernos tipo Biden, que no hacen, bueno, que mucha demagogia y están abiertamente botando dinero en guerra, haciendo políticas que benefician siempre a los globalistas, al capital financiero y cosas así, pues eso hace que demagogos como Trump puedan entrar por ahí y fácilmente movilizar a los trabajadores contra esos gobiernos, aunque sabemos que Trump no va a ser nada tan distinto, no viene a favorecer a las clases trabajadoras, las va a traicionar. Lo que pasa es que como demagogo fascista, pues las tiene entretenidas con discursos racistas, enfocando la energía y el descontento de toda esa población blanca trabajadora que está viviendo una crisis económica seria. Están entretenidos con
con el racismo contra los migrantes y contra la minoría racializada y cosas así. Mientras la clase trabajadora esté entretenida en eso, el sistema sigue, o sea, el sistema sobrevive, el sistema se levanta de la crisis, el sistema sigue para adelante y va a ahorcar todavía más fuertemente a las clases trabajadoras. Pero como las clases trabajadoras no están, porque en Estados Unidos no hay izquierda, eso es una cosa que hay que también tener en cuenta, no existe izquierda en los Estados Unidos. Por tanto, en momentos de crisis siempre son discursos de extrema derecha los que terminan capitalizando, porque no hay un discurso de izquierda ante la crisis. Eso no existe en Estados Unidos. Hay varios candidatos que hubo durante estas elecciones, uno de ellos, el gran Cornel West, que es un pensador de la tradición radical negra, que estuvo también los ecologistas, que tenían un discurso fuertemente anticapitalista. Pero ¿oyeron ustedes algo de estos candidatos? No se oye nada. Están invisibilizados totalmente. No se discute ni en la prensa ni en ningún canal estas candidaturas. Es como si no existieran. Entonces, tú te enteras, en los Estados Unidos tú te enteras que están esos candidatos ahí el día que tú vas a votar, que miras la papeleta y te aparecen ahí nombres de gente que tú ni sabes quiénes son, ni qué proponen, ni nada. Así es Estados Unidos. Si tú no tienes una millonada para hacer la campaña electoral y para poner publicidad, es que tú no, nadie sabe que tú estás de candidato. Se enteran el mismo día cuando agarran la papeleta y tú empiezas a mirar allí candidatos presidenciales y partidos políticos que tú nunca en tu vida habías escuchado. Es así los Estados Unidos. Y a eso le llaman democracia, ¿no? Entonces, realmente es una plutocracia. Es la democracia de los ricos. El que tiene el dinero, ese es el que se da a conocer, ese es el que se escucha y siempre está canalizado, ya sabemos, entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata. Ahí no hay espacio para una tercera alternativa. O sea, está todo copado y está todo comprado. Y los billetes van a esos dos partidos y el resto nadie sabe ni quiénes son. O sea que eso es una realidad en los Estados Unidos, eso le llaman democracia. Y que por supuesto no es, o sea, como tú dices, no hay ninguna opción. O sea, yo por eso siempre repito, es como si te dieran a elegir entre morir quemado o morir ahogado. Sí, O sea, los exactamente. dos son una catástrofe. Exactamente. O sea, entonces así son las opciones en Estados Unidos. Claro. Fíjate que una cosa que yo creo que se va a ver en los próximos años es que las políticas de Trump son un país que está quebrado, ¿bien? Está quebrado el país, tiene una deuda, el gobierno federal nada más tiene una deuda de más de 35 trillones de dólares con la letra T. Entonces, la plataforma de Trump, ¿cuál es? Reducirle los impuestos a los ricos. O sea, que ya si va a reducir más impuestos, yo no sé qué va a pasar con esa deuda. Esa deuda se va a triplicar. O sea, durante los años Trump, él hizo eso y la deuda se multiplicó durante los años Trump. O sea, trillonaria la deuda. Porque durante todos esos años, si te acuerdas, cuando la crisis del COVID, él repartió trillones de dólares entre el 1% del país. Recordemos que le dio 50 millones a su hija, le dio O sea, los los, ricos ricos, eso quiere los decir, el ricos, 1% de los el ricos. 1%. Se justificó una política de darles o sea, gastaron trillones en repartir dinero a nombre de que no quiebre la economía, a nombre de que son los que que dan los empleos y no sé qué. Y a nombre de eso hicieron una piñata donde se distribuyeron, o sea, imprimieron papel en una máquina y se distribuyeron trillones de dólares que terminó siendo una deuda que hoy el pueblo americano tiene que pagar. Por ejemplo, la hija de Trump, a cuenta de que ella es una empresaria, le dieron 50 millones. El yerno de Trump, a cuenta de que él es un empresario de bienes raíces y ¿cómo digo?, compraventa de viviendas y cosas de esas, y vivienda,
le dieron 90 millones. O sea, en la familia de él ya se distribuyeron millones de dólares entre la familia. Ya no te cuento de los trillones que se repartieron. Entonces, eh, eh, Trump viene ahora en un momento de crisis otra vez a reducir los impuestos y con soluciones totalmente favorables al 1% del capital financiero, y lo que va a hacer es que la deuda, o sea, la deuda de Estados Unidos se va a multiplicar. El país, yo creo que él va a acelerar el colapso económico de los Estados Unidos. Trump va a acelerar ese proceso. Estados Unidos va a colapsar económicamente probablemente durante la administración Trump en los próximos 4 años. Vamos a ver un colapso económico, pero de magnitudes peor que los años 30 del siglo pasado. Porque las políticas que él está planteando van de cabeza a empeorar la situación de Estados Unidos. Y lo otro que él quiere hacer es poner tarifas de importación para que China no entre al mercado americano. Supuestamente la teoría es que si le reduzco impuestos a los ricos van a agarrar ese dinero y le van a invertir en producción que va a generar más empleo. Bueno, esa es una falacia, porque lo que hacen los ricos y lo que han hecho cada vez que en los últimos 20, 30 años, cada vez que hacen este tipo de política en los Estados Unidos, es que lo que hacen es especular en el mercado. No agarran el dinero para generar producción que genere empleo. Lo que hacen es especular con el dinero, invirtiendo en, en cosas financieras, invirtiendo en Wall Street, invirtiendo en cosas especulativas, no en cosas productivas. Entonces, la supuesta reducción de impuestos que iba a generar empleo nunca se traduce en generación de empleo, porque lo que hace esta gente es jugar en el casino de los mercados de valores, como Wall Street, London, todos estos mercados. Entonces, agarran el dinero que ellos obtuvieron por los subsidios del Estado americano, o agarran las transferencias directas que le dieron durante el COVID y lo invierten en especulación. En producir más dinero, el dinero que produce dinero. Produce dinero, y que es una burbuja que Claro. se va autoalimentando hasta que la burbuja Explota. cae, explota y entramos entonces en una Y depresión. desaparece todo, desaparece el dinero. Desaparece todo el dinero, todo menos ellos, que ellos siempre tienen dinero guardado debajo de la cama, tienen oro, invierten en oro, invierten en múltiples cosas que se mantienen a flote, no importa qué, ese 1%. Justamente yo te había estado escuchando decir, ¿no? Que el colapso no es solamente que ya viene, sino que ya empezó. O sea, hubo también hace, creo que, no sé si un mes o algo así, un primer colapso Sí, que no salió tanto a la luz porque estaba ya muy cerca de las elecciones, ¿no? Entonces se cubrió bastante. sí, ese colapso, hubo una pérdida de 6 trillones de dólares en 3 días. Eso, yo me quedé boquiabierto cuando en el mes de agosto, eso fue a principios de agosto, en el mes de agosto yo fui a Estados Unidos y me quedé boquiabierto que nadie sabía de eso. Gente informada, yo le preguntaba, oye, ¿viste lo que pasó? Y la gente no sabía que eso había pasado. ¿Qué pasó? Que como el establishment en ese momento estaba apoyando a Kamala Harris sobre Trump, Ujú. a la administración demócrata sobre Trump, este, pues no quisieron anunciar eso, porque eso vamos, un clásico que cuando hay un colapso económico 2 meses antes de las elecciones en los Estados Unidos, siempre pierde el partido que esté en el poder, gana el que viene detrás. Entonces, para que no ganara Trump, escondieron a la opinión pública, le escondieron esta información. O sea, la gente no se enteraba, no estaba en la prensa, no estaba en las noticias. Y lo hicieron, creo yo, a propósito para tratar de salvar la candidatura de Harris, porque que tenía un fuerte apoyo del establishment americano.
Porque, como dije, siempre con Trump tienen contradicciones porque es un tipo impredecible, que todo funciona a partir de sus propios negocios personales, que instrumentaliza su posición como presidente para hacer negocios con otros países, para hacer negocios con empresarios dentro de Estados Unidos, así, cosas así. Entonces, por tanto, había, y además con la promesa que él hizo de terminar la guerra de Ucrania, pues había en el establishment, los pilares del poder de Estados Unidos, había mucha reticencia de que pudiera ganar. Y entonces escondieron eso. Ese primer colapso económico es el primero de otro que va a venir, que va a ser peor que todo eso. Porque eso lo salvaron poniéndole parcho. Parcho es que imprimen papel, dólares, ¿no? Y lo lanzan ahí al mercado para tratar de levantar el mercado, pero ahí se perdieron más de 6 trillones y se quedó eso ahí calladito. Ahora, los efectos de eso se van a ver en los próximos meses, ya cuando entre Trump al poder. Y yo creo que las políticas de Trump lo único que van a hacer es acelerar el colapso económico de los Estados Unidos. Y yo te quería preguntar, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre Trump y el Foro Económico de Davos? Es una relación contradictoria, porque el Foro Económico de Davos tiene una agenda, vamos, Trump es de los fascistas del siglo XX, ¿no? Sigue más o menos ese tipo de política. Los de Davos son genocidas de otra manera, o sea, son fascistas de otra manera. O sea, los de Davos entienden que el capitalismo tiene los días contados y entonces se están preparando ya la creación de un nuevo sistema histórico peor que el capitalismo. Es lo que alguna gente llama el tecnofeudalismo. Entonces, usando las nuevas tecnologías. Entonces, por ejemplo, mientras que los de Davos creen que hay que disolver los estados nacionales y que todos quedemos subsumidos a un estado mundial controlado por ellos, usando las nuevas tecnologías de inteligencia artificial y otras cosas así, Trump cree en la soberanía de su estado-nación. O sea, él cree en la soberanía del estado imperialista americano. O sea, él no quiere disolver eso. Él quiere que ese estado y su fuerza militar y todo siga ahí. Muy siglo Sí. XX, ¿no? ¿Ah? ¿Cómo? Como dices, muy siglo XX. Muy fascismo del siglo XX. En cuanto al tema neoliberal, pues él no deja de ser un neoliberal, pero es un neoliberal que diferente a Davos, que Davos quiere hacer saltar por los aires todos los estados-naciones. Estos fascistas quieren mantener su estado-nación. Ellos quieren mantenerlo, aunque dentro de un régimen neoliberal, pero mantenerlo como un estado poderoso militarmente que se puede imponer al mundo, ¿no? Con la fuerza. O sea, y por otro lado, él tiene también políticas raras con respecto al neoliberalismo. Él no cree en la apertura de mercado, porque hoy día al imperio no le conviene, porque ya hoy no compiten igual que hace 50 años. Entonces, él quiere poner políticas proteccionistas de las empresas americanas frente a China, por ejemplo. ¿Ves? Davos quiere que no haya límite al flujo del capital y que no haya proteccionismo. ¿Ves? Ahí hay otra contradicción con Davos. La otra contradicción con Davos es que con respecto al tema del humanismo, Davos cree en el transhumanismo. El transhumanismo no es otra cosa que la robotización de los seres humanos. O sea, meternos un chip en la cabeza y hacernos robots con el cuento de que vamos a tener mejor inteligencia, mejor memoria, pero en realidad lo que quieren es controlar los deseos, la subjetividad y las acciones de los seres humanos a través de las nuevas tecnologías. Trump tiene posiciones encontradas con eso porque él sí cree en una especie de humanismo, en el humanismo imperialista, racista, occidental de toda la vida, de la supremacía blanca, de que los blancos son la raza superior y que los otros son razas inferiores. El humanismo para él es la defensa de la raza blanca.
O sea, él dice, let's make America great again. Vamos a hacer América grande otra vez, pero lo que él está diciendo ahí es let's make white America great again. O sea, lo que él está diciendo es hagamos de la América blanca grande otra vez. Ese es el mensaje, que lo entiende todo el mundo. O sea, la gente cuando él dice vamos a hacer América grande otra vez, todo el mundo entiende de qué él está hablando. Que él está diciendo vamos a hacer la América blanca, no cualquier América. Entonces, él está movilizando a través de un discurso supremacista blanco el voto de millones de personas en Estados Unidos en un programa abiertamente racista, imperialista. Entonces, ahí tiene sus contradicciones con Davos en la defensa de su humanismo racista, burgués, occidental, ¿no? Porque Davos no cree ya en el humanismo. Davos cree que hay que pasar a otra etapa, que es dejar atrás la humanidad y pasar al transhumanismo, que es que los robots reemplacen a los seres humanos y los seres humanos se conviertan en robots. Esa es la movida. Y claro, el otro tema es el tema ecológico. Mientras que Trump es negacionista con respecto al tema ecológico, los de Davos reconocen el tema ecológico, pero se proponen que lo que hay que hacer para el tema del desastre ecológico no es cambiar el sistema, no es que aquí hay un sistema destructivo de la vida, una civilización de muerte, sino lo que hay que hacer es reducir los seres humanos. Dice que el problema ecológico es que hay 8.000 millones de seres humanos y para hacer viable la ecología planetaria tenemos que reducir los seres humanos a 2.000 millones. Es decir, hay 6.000 millones de seres humanos de más. Entonces, ellos abogan por reducción brutal de la población del mundo e inmediata. Entonces, aquí hay un proyecto genocida, ¿no? De cómo vas a hacer eso sin genocidio. Bueno, pues aquí hay un proyecto genocida. Trump en eso, pues, él es negacionista del tema ecológico. Él estaría totalmente opuesto a la idea de que hay un problema ecológico del mundo. Y por otro lado, los de Davos, como parte de la reducción ecológica del mundo, apoyan derechos de mujeres, derechos de poblaciones LGTB, pero no por las mismas razones que la izquierda apoyarían esas demandas, sino por razones perversas, porque creen que así se ayuda a reducir la población del mundo. Entonces, y claro, el proyecto de Trump es misógino, es homófobo, es lo opuesto de la retórica de Davos. ¿Ves? Y entonces, con esto, ¿verdad? No estoy diciendo que Davos sea de izquierda, es que Davos es un proyecto fascista, pero vamos, del siglo XXI, no del siglo XX, con nuevas tecnologías y con nuevos proyectos perversos de exterminación de seres humanos en escala, pero enorme. Donde además, digamos, esta reivindicación de las minorías es siempre en función de ponerlas en oposición, ¿no? Por ejemplo, el feminismo blanco, en donde las mujeres están contra los hombres, ¿no? O proponer digamos, las agendas LGTB justamente para que haya una disminución de la población mundial. O sea, no se van a tener hijos, pues si la mayor parte de la gente es homosexual o de distinta inclinación sexual. Entonces, digamos, hay como agendas que son realmente de ir como atomizando a la humanidad, o sea, de ir separando los movimientos y no permitir que haya organización política, por ejemplo, ¿no? Eso tú lo has desarrollado ya en algunos espacios. Sí, porque ahí está el tema de la interseccionalidad imperialista, de que hoy día tú miras las embajadas americanas y dan dinero para movimientos feministas, movimientos LGBT, movimientos ecologistas, movimientos sindicales hasta anticapitalistas, movimientos antirracistas de los pueblos originarios, de los pueblos afro, pero cuando tú Parece todo de izquierda, crítico. parece todo de izquierda y crítico, pero cuando tú arrascas un poco te das cuenta
que el proyecto te dan dinero siempre y cuando no seas antiimperialista, siempre y cuando tú te quedes demandando por tu grupito en una esquina y agarres las migajas que te dé el sistema y ya, y no te plantees la transformación del sistema, no te plantees alianzas políticas con otros oprimidos para crear un movimiento antisistémico, antiimperialista, siempre y cuando la interseccionalidad está imperialista funcione para dividir los movimientos, para separarlos unos de otros, para transformarlos en políticas identitaristas y no transformadoras del sistema, pues piense lo perverso de este sistema este sistema que genera las patologías de opresiones múltiples que conocemos, a su vez financian la oposición contra esas opresiones porque ellos también quieren una izquierda a modo, ellos quieren una izquierda que dócil, una izquierda que sea exactamente lo que ellos quieren para que precisamente el descontento popular no se canalice radicalmente, sino que se canalice de manera reformista, de manera mediada, y que no vaya contra el sistema. Por eso ellos dedican recursos y dinero a subsidiar movimientos y organizaciones bajo esta interseccionalidad imperialista o esta decolonialidad imperialista. Porque ahora hasta eso estamos viendo, o sea, cómo pueden agarrar cualquier cosa y transformarla en lo opuesto. Incluso movimientos anticapitalistas, sindicalistas, le dan el dinero siempre y cuando se mantengan, no sean antiimperialistas. O sea, Una siempre, domesticación de la crítica realmente. exactamente. Mira, tengo ya un montón de temas que quería plantearte hoy y apenas vamos por el primero. Pero bueno, me quiero adelantar al tema de los BRICS, que también pues lo acabamos de tener la 16ª reunión en donde hubieron pues muchas novedades y a mí me gustaría justamente que pudieras tú comentar, porque bueno, los BRICS es un espacio que empezó siendo de 5 economías emergentes, ¿no? Las más importantes del mundo, Brasil, Rusia, China, India, Sudáfrica, pero después, digamos, se amplió con Egipto, Etiopía, Irán, los Emiratos Árabes Unidos. Y hoy tiene 3 estados asociados, ¿no? 4 asiáticos, Indonesia, Vietnam, Malasia, Tailandia, 3 africanos, Argelia, Nigeria, Uganda, y 2 países centroasiáticos, Kazajstán, Uzbekistán, además de Turquía, Bielorrusia, que son, bueno, las aliadas de siempre, y países latinoamericanos que hoy pues es una novedad, Bolivia y Cuba, ¿no? Venezuela, bueno, ya hablamos que quedó como la gran excluida. Y justamente los BRICS que representan pues esta alternativa geoestratégica multipolar y precisamente nuestra amiga Judith Valencia, economista venezolana que hace constantemente análisis geopolítico, decía que los BRICS vienen a socavar realmente los acuerdos de Bretton Woods de 1944, ¿no? Donde se establecen estas reglas para las relaciones comerciales y financieras entre los países más industrializados del mundo, donde Estados Unidos pues ocupaba como el gran lugar. Hoy día, o sea, los BRICS, que ya son ahora sí como un frente realmente, ahora sí como no solamente un ladrillo, ¿no? Sino un muro pareciera, o sea, un muro de contención a al gran imperio. O sea, ¿tú cómo ves esta última reunión? Digamos, ¿qué significó? ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que tú resaltarías? Y sobre todo en este contexto que llega Trump, ¿no? Y que, bueno, los BRICS se postran ahí, se ponen de una manera muy fuerte y pues esto, por supuesto que limita, ¿no? Esta ansia de todopoderosa de hacer otra vez América grande. Sí, la lucha contra China se va a intensificar bajo la administración Trump. Eso ya lo vimos en su primera administración y lo vamos a ver en esta, probablemente peor que nunca. Vamos a ver en los próximos años una polarización muy grande, porque los BRICS representan ahora mismo la economía, la mayor proporción de la economía del mundo.
O sea, punto. Y además en crecimiento, que hay ahí toda una región del mundo como el sudeste asiático que no está en crisis, que está en boom económico, que está creciendo. Entonces, vamos a ver, y que es el centro de la producción material del mundo. Está en Asia. Entonces, mientras que en Occidente prácticamente la producción se ha ido, vamos, eliminando, porque como dije hace un rato, el capital invierte en especulación, no en producción, porque la producción no deja ganancias en Occidente. Hay una crisis donde ya la inversión en producción no les deja ganancia, punto. Entonces se están moviendo hacia especulación, hacia inversiones de dinero que hace dinero sin producción, y eso son burbujas que no tienen largo recorrido. Además están muy endeudados y por tanto lo que vamos a ver es un crecimiento económico, o sea, impresionante de este otro sector que está abogando por el respeto a la soberanía de los pueblos. Yo creo que fíjate que ahí no hay, como en la Guerra Fría, que habían dos bloques ideológicos claramente delimitados. Hoy día no es así. Hoy día, ¿qué tienen en común China con Irán, o la India con Sudáfrica, o Brasil con Rusia? No, ideológicamente no hay nada en común. Lo único que tienen en común es el respeto a la soberanía, el respeto a un mundo multipolar donde no hayan este tipo de abusos, de sanciones, de intervenciones, el intervencionismo del mundo unipolar dirigido por Estados Unidos. Entonces, ese mundo multipolar cada día se hace más poderoso. Y aquí viene un tema que, bueno, que todos lo miramos y miramos por otro lado porque no queremos enfrentarlo. Y es que cada vez que ocurren crisis de decadencia hegemónica del sistema imperialista, siempre viene un periodo de caos donde esas contradicciones y luchas para ver quién va a ser el nuevo hegemón se resuelve siempre en guerra, históricamente. O sea, cuando miramos los últimos 700 años de capitalismo mundial, nosotros podemos ver que hay momentos, y eso lo vemos claramente en la obra de Giovanni Arrighi, El largo siglo XX, lo explica, pero de una manera magistral. Estos periodos de crisis hegemónica, cuando el hegemón entra en crisis, se abre un momento de caos, en un momento de contracción económica. En ese momento hay contendores que tratan de desplazar el viejo hegemón y que se genere un nuevo hegemón. Y eso siempre, siempre termina en guerra. Eso siempre se resuelve a través de guerras. Eso nunca se resuelve pacíficamente. Entonces, estamos en un momento donde China, por ejemplo, es una potencia económica mundial que ha desplazado a todos los países occidentales, a los imperialismos occidentales, a Estados Unidos, y lo único que les queda a los imperialismos occidentales es la guerra, es tratar de destruir a China, es tratar de desangrar a Rusia en una guerra ahí en Ucrania, ¿no? Es tratar de meter sanciones para que quiebre el país, para que se desplome la economía. Claro, lo que ha sucedido es lo opuesto, con el BRICS y el nuevo bloque multipolar. Rusia, en lugar de haberse desplomado, haberse colapsado con las sanciones que le meten en la guerra de Ucrania, provocada de hecho por Estados Unidos, esa guerra, pues con todas las sanciones que le han puesto, la economía rusa está mejor que nunca. O sea, la economía rusa ha podido salirse del patrón oro, el patrón dólar, perdón, y se ha metido ahora a comerciar con otras monedas, como está haciendo el mundo multipolar, y el dólar tiene los días contados. O sea, fíjense que a Saddam Hussein, una de las razones por la cual lo invaden es porque intentó cambiar el mercado petrolero y pasarlo a otras monedas que no fuera el dólar. Gaddafi intentó lo mismo. Y mira los resultados, ¿no?
Ahora hay un mundo multipolar que abiertamente se para contra el dólar y dice, ahora vamos a comerciar en otras monedas y vamos a desdolarizar el comercio internacional. Eso es una declaración de guerra para Estados Unidos. Bien, Se eh, acelera el colapso. se acelera el colapso porque ellos viven de una burbuja a partir del dólar que no se sostiene en nada, porque el dólar no se sostiene en oro. En cambio, todas estas monedas, como el rublo ruso o como el yen chino, todas esas monedas se sostienen en oro. De hecho, han comprado no sé cuántas toneladas de oro en los últimos años Rusia y China. O sea, están creando un mercado mundial con el patrón oro, como ha sido toda la vida. Y el patrón dólar, que es patrón papel, no es oro, eso es papel, impreso en una máquina, que no tiene ningún valor. Y entonces ahora hasta Arabia Saudita, que era el petrodólar, era lo que mantenía y sostenía al dólar como el centro de la moneda de intercambio internacional, Arabia Saudita era un pilar en esa estrategia. Ya Arabia Saudita se ha salido del patrón dólar para la venta de petróleo y está vendiendo petróleo a China en yuanes, ¿bien? Y a otros países en otras monedas. Esto es un golpe grande al imperio y yo por eso creo que vienen momentos muy difíciles para la humanidad. Ya no solamente para acá, este país o aquel país, para la humanidad. Porque con las bombas nucleares que tienen, con la capacidad militar que tienen, pues lo único que les queda es provocar guerra. Lo único que les queda es destruir una buena parte de la humanidad. Destruir países, destruir a China, destruir Rusia, destruir Irán, destruir todo lo que se le ponga enfrente. Y eso solamente lo pueden hacer con guerra. Claro, eso significa, ¿verdad? Que si tú te vas a la guerra, tú sabes cómo comienza, pero tú nunca sabes cómo termina. Entonces, también del otro lado, tienen un problema, porque si se van a una guerra de ese carácter, ellos también van a recibir este, o sea, bombas nucleares. Si tiran bombas nucleares, le van a regresar bombas nucleares. O sea, es una situación muy peligrosa para la humanidad. Hasta Bueno, ahora, lo que están haciendo es provocando las guerras por allá lejos, ¿no? Y ellos desde acá tratar de, sobre todo Estados Unidos, tratar de mantenerse de lejos, pero provocando la guerra ahí en el centro de Europa contra Rusia, vía Ucrania, en intentar provocar una guerra entre Taiwán y China y otros países de la región asiática contra China, intentar una guerra de destrucción de Israel sobre los países alrededor del Medio Oriente y contra Irán. Entonces, Estados Unidos está haciendo una política de doble cara. Fíjense que Biden públicamente habla como si quisiera la paz, como quisiera contener a Israel y todo eso, pero por debajo de la mesa le está dando todas las armas que quiere, todo el dinero que quiere, todo. Y entonces es obvio que están apoyando abiertamente el genocidio. Lo que pasa es que de cara a un año electoral, ellos han estado tratando de mantenerse como en las relaciones públicas, ¿no? Como moderados, ¿no? Como quedaba feo. si quedaba feo en las elecciones y trataban de, de crear un rostro menos bélico que el Estado de Israel, pero ellos eran los que le estaban dando el dinero y las armas y las bombas y todo. O sea, sin ningún límite. O sea que, y cada vez que atacaba hacia ataques a otros países, etcétera, estaba ahí Estados Unidos aplaudiendo a Israel. O sea que es muy obvio que esto era una jugada de relaciones públicas y que Estados Unidos ha estado apoyando sin límites a Israel. Entonces hay que ver qué va a pasar en los próximos años porque en Estados Unidos hay mucho descontento con todo el dinero que se le pasa a Israel. Una de las razones por las cuales perdieron los demócratas fue el huracán sobre la costa este en el mes de octubre. Yo pensé que esa era la oportunidad que tenían los demócratas para levantar la imagen de Harris, ¿no? Y
de inundar de dinero en ayuda a los estados, ¿no? Pues lo que pasó fue lo opuesto, limitaron la ayuda, le dijeron a la gente que no había dinero para, no podían dar más dinero porque no había más dinero para la ayuda que necesitaban, luego del desastre del huracán que destruyó varios estados, mucha gente se quedó sin casa, sin vivienda, sin, este, sin carro, sin nada, entonces eh, yo vi en los medios sociales, era viral ver un montón de blancos americanos quejándose por los medios. Ahí fue que yo dije, ganó Trump, aquí ganó Trump, diciendo cómo es posible que hay dinero para guerra en el Medio Oriente, darle todo ese dinero a Israel, cómo es posible que hay dinero para darle a Ucrania y no hay dinero para los ciudadanos estadounidenses que están padeciendo necesidades de emergencia. Eso era lo que estaba, pero viral por todos los medios en los Estados Unidos, blancos, o sea, blancos, mainstream americanos, haciendo esta crítica públicamente indignado, molesto contra la administración Biden. Y Biden les decía, no, aquí no hay más dinero, mientras estaba en el Congreso aprobando incrementos de ayuda militar de miles de millones de dólares a Israel y a Ucrania. Entonces, eso era insostenible. Por eso, en gran medida, perdieron la elección. Querido Ramón, mira, nos ha ganado el tiempo, pero me gustaría que a lo mejor pudieras abonar con unas últimas palabras. Creo que el último tema que has tocado, que es sumamente sensible, la cuestión de la guerra nuclear, es un tema pues fundamental, sobre todo en un medio en el cual Xi Jinping, por ejemplo, ¿no? El presidente de China ha dicho al ejército que se prepare para una guerra en Occidente. Cuando se han filtrado documentos, justamente tú has hablado de eso, se han filtrado documentos en donde Israel pues pensaba hacer un ataque a las bases nucleares de Irán, ¿no? Y eso hubiera podido desatar toda una guerra. Es decir, el reloj del apocalipsis marca 90 segundos antes del fin de la humanidad. Es decir, nunca habíamos estado tan cerca del fin. Y creo que este es un tema que realmente tenemos que darle como toda la importancia, porque es increíble cómo la humanidad, o sea, o no es la humanidad, en realidad son estas potencias, esta ambición acelerada de la modernidad, ¿no? Del ego moderno, avaricioso, ¿no? Que está llevando realmente, ahora sí, a la destrucción, ahora sí, de todos, de toda la humanidad. Entonces, si nos pudieras dedicar como unas palabras de cierre para pensar este tema de la guerra nuclear. Sí, yo creo que es inminente que se organice un movimiento a escala mundial por la paz. Yo creo que, o sea, contra el fascismo, contra la guerra y por la paz. Yo creo que esto es central en este momento histórico. Venezuela ha estado en la vanguardia de esto porque ha sido el primer país que convoca un congreso internacional contra el fascismo, contra las guerras imperialistas, contra todo eso. Eh, y yo creo que esto debería ser una prioridad hoy día en toda la humanidad, un movimiento eh, contra el fascismo, contra las guerras y por la paz. Eso sería una prioridad en este momento que habría que lanzar, ¿no? Como tarea, porque creo que hay que poner presión a escala mundial contra esta escalada, porque ahora mismo se está normalizando la idea del uso de armas nucleares. Ahora mismo en los debates en Estados Unidos, en Europa, ya hay políticos que hablan así, de que hay que meterle un bombazo nuclear a Rusia, de que hay que meterle un bombazo nuclear a Irán, Y de de que alguna manera se está haciendo, claro que son pequeñas bombas nucleares, ¿no? O sea, no es sí, la bomba nuclear, pero ya se está haciendo. sí, ellos están considerando el uso de bombas nucleares, eh,
de corto alcance, o sea, estas que son, que atacan y destruyen ciudades, etcétera, que tienen menos repercusiones, ¿no? Mundiales, pero sí eh, bombas nucleares que ataquen así localidades, ¿no? Eh, y eso lo están considerando seriamente, eso está en la agenda. Y estamos muy cerca de una situación así. De hecho, estamos muy cerca de que porque en estas cosas a veces ocurren cosas inesperadas que se escapan de las manos y se crea un efecto dominó que luego cuando abre los ojos ya es muy tarde, ¿no? Estas cosas se mueven de esa manera. Entonces yo terminaría diciendo que nuestra prioridad hoy es la lucha contra el fascismo, contra las guerras imperialistas, contra ese mundo unipolar y por la paz en el mundo. Muchísimas gracias, querido Ramón. Esto último que dices me parece fundamental, sobre todo porque como que en general la izquierda, ¿no? Y las luchas estamos siempre en contra, pero como que ha llegado el momento también de estar a favor, a favor de la paz. Sí, Es así, decir, no solamente tenemos que hacer como el trabajo de oponernos, sino más bien también como de construir comunidad, que es justo uno de los temas que más nos atormenta y que deben realmente llevar todos nuestros esfuerzos hacia ese camino. Pues muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. gracias, Katia.